Llevamos tiempo oyendo acerca de un grupo de migrantes conectados, una cadena de robos, y hoy la policía de Nueva York entra en acción. Desde ataques descarados a agentes de policía hasta atracos y la economía sumergida de los inmigrantes, en el vídeo de hoy nos adentramos en las estremecedoras y alarmantes imágenes que se han hecho virales recientemente y que muestran las actividades delictivas de las bandas de inmigrantes en el corazón de Nueva York. Prepárese para descubrir los detalles de estos vídeos, los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden y las posibles implicaciones para las políticas de inmigración de la ciudad. Prepárese para un viaje cautivador y sugerente al mundo de las bandas de inmigrantes de Nueva York. Los vídeos virales. En las bulliciosas calles de Nueva York, una ola de miedo se ha apoderado de los corazones de sus residentes. Una serie de espeluznantes crímenes, presuntamente cometidos por bandas de inmigrantes, ha conmocionado a la ciudad. En esta sección, le ofrecemos una mirada exclusiva a los incidentes que han dejado a la comunidad en vilo. Estos incidentes, captados por cámaras de vigilancia y ampliamente compartidos en las redes sociales, han arrojado luz sobre la naturaleza descarada y audaz de estos actos delictivos. Los vídeos, que se han hecho virales, muestran a un grupo de individuos atacando a víctimas desprevenidas a plena luz del día, dejando un rastro de caos y miedo a su paso. El primer incidente se produjo en una concurrida calle del corazón de Manhattan. Una joven, que caminaba sola, fue repentinamente emboscada por un grupo de individuos. En cuestión de segundos, le arrebataron el bolso y huyeron del lugar, dejándola en estado de shock e incredulidad. Con el paso de los días, los incidentes se multiplicaron, extendiéndose como un reguero de pólvora por distintos barrios de la ciudad. El 27 de enero de 2024, un impactante vídeo captó el momento en que una turba de inmigrantes aporreó a un par de policías cerca de Times Square durante el fin de semana. Dentro de esa reyerta de Times Square que llegó a los titulares nacionales. Según los informes, la mayoría de estos delitos fueron cometidos por miembros de una conocida banda callejera conocida como Tren de Aragua. Los vídeos de sus ataques se han hecho virales y los usuarios de las redes sociales están conmocionados por la audacia de estos delitos. Fue un acto despreciable. No solo fue un ataque contra las personas que vestían el uniforme policial, sino un ataque a nuestro símbolo de justicia. Las bandas de inmigrantes no tienen piedad y atacan a personas de todo tipo. Las calles que antes se consideraban seguras se han convertido en cotos de caza para estos delincuentes. El impacto de estos robos va más allá de la pérdida inmediata de pertenencias. El trauma psicológico infligido a las víctimas es inconmensurable. Muchas viven con miedo constante, temerosas de aventurarse en sus barrios. La sensación de seguridad que una vez envolvió a la ciudad se ha hecho añicos. La policía de Nueva York trabaja sin descanso para detener a los sospechosos y poner fin a esta ola de crímenes. Sin embargo, los retos a los que se enfrentan son inmensos. Las bandas de inmigrantes actúan con un nivel de organización y coordinación que dificulta su localización. Su capacidad para mezclarse en el diverso tejido de la ciudad complica aún más la investigación. A medida que aumentan los incidentes, la ciudad se encuentra en una encrucijada. La seguridad de sus habitantes pende de un hilo y las autoridades se ven cada vez más presionadas para tomar medidas decisivas. Todos se preguntan cómo puede la ciudad proteger a sus ciudadanos sin comprometer su compromiso con la integración y la diversidad. Entre bastidores, las fuerzas del orden trabajan sin descanso para poner fin al reino del terror infligido por las bandas de inmigrantes de Nueva York. Sin embargo, la tarea de identificar a los individuos implicados no es nada fácil. Las bandas de inmigrantes operan en el anonimato, y este esfuerzo deliberado por eludir la identificación supone un reto importante para las fuerzas del orden. En los últimos meses, una oleada de delitos cometidos por inmigrantes ha arrasado nuestra ciudad. Son esencialmente delincuentes fantasma, sin antecedentes penales, sin fotos, sin teléfono móvil. A pesar de estos obstáculos, la policía de Nueva York sigue empeñada en llevar a los autores ante la justicia. A medida que se desarrolla la investigación, la presión sobre las fuerzas del orden sigue aumentando. La ciudad espera de sus autoridades respuestas y una actuación rápida. La NYPD mantiene su firme compromiso de proteger a los residentes de la ciudad de Nueva York, enviando un mensaje claro de que estos actos delictivos no quedarán impunes. Mientras la ciudad sigue abordando este polémico asunto, es crucial que las partes interesadas entablen un diálogo constructivo y busquen un terreno común. La seguridad y la protección de los residentes de la ciudad de Nueva York deben seguir siendo prioritarias en cualquier decisión política, al tiempo que se defienden los principios de inclusión y justicia. Reacciones y respuestas.
El auge de las bandas de inmigrantes en el corazón de la ciudad de Nueva York ha puesto en vilo a los residentes y a las fuerzas del orden, y las consecuencias de sus acciones han sido poco menos que estremecedoras. Desde ataques descarados a agentes de policía y robos hasta la creación de una economía sumergida de inmigrantes, el impacto de estas bandas es de gran alcance. Hasta ahora se han practicado 5 detenciones, pero continúa la búsqueda de otros 7 sospechosos. Las identidades de estas personas están siendo estrechamente vigiladas, ya que los organismos encargados de la aplicación de la ley trabajan incansablemente para garantizar que no quede piedra sobre piedra. La investigación también ha revelado un patrón inquietante, ya que 7 de los 10 hombres identificados por la policía de Nueva York tienen antecedentes penales que van desde robos a hurtos. Finalmente, se detuvo a 5 sospechosos por delitos graves, mientras se persigue a otros 7. Todos los detenidos se alojaban en el refugio y fueron puestos en libertad sin fianza. Sin embargo, lo que quizá resulte aún más chocante es la gestión del caso por parte del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin Bragg. A pesar de la gravedad de los delitos cometidos por estos inmigrantes, los 5 primeros sospechosos detenidos fueron puestos en libertad sin fianza. Esta decisión ha dejado a muchos cuestionando la eficacia del sistema judicial y el compromiso de exigir responsabilidades a los delincuentes. Joan Boada, uno de los sospechosos liberados, tuvo incluso la osadía de sonreír y mostrar el dedo corazón a las cámaras mientras salía libre. Al parecer, los otros 4 sospechosos, que utilizan nombres falsos facilitados a una organización sin ánimo de lucro, han subido a un autobús con destino a la ciudad fronteriza de Calexico, en California. La probabilidad de que estos extranjeros liberados regresen para comparecer ante el tribunal, si es que permanecen en Estados Unidos, parece escasa en el mejor de los casos. El ataque a los agentes ha conmocionado a toda la ciudad, dejando intranquilos a los neoyorquinos y a los estadounidenses de todo el país. Incluso en la época anárquica de los años 70 y 80, la idea de que los agentes de policía de Nueva York pudieran ser rodeados y golpeados por delincuentes en el corazón de una atracción turística era impensable. El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad pública y la eficacia de las fuerzas del orden ante la creciente crisis de las bandas de inmigrantes. La indignación pública ante los vídeos virales de estas bandas de inmigrantes en Nueva York ha sido ensordecedora, provocando reacciones inesperadas por parte de la clase dirigente del estado de Nueva York, normalmente favorable a la apertura de fronteras. La gobernadora Kathy Hochul, que ha apoyado leyes que penalizarían la amenaza de denunciar la situación ilegal de alguien, y se ha mostrado firme en su apoyo a las políticas de Estado Santuario de Nueva York, pidió rápidamente al gobierno que deportara a los inmigrantes ilegales implicados en el ataque. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también se hizo eco de este sentimiento, reconociendo la necesidad de hacer frente a la creciente amenaza que suponen las bandas de inmigrantes. Este brutal atentado es solo uno de los últimos incidentes de la oleada de delitos cometidos por inmigrantes ilegales que ha asolado la ciudad de Nueva York, convirtiéndola en el epicentro de la crisis migratoria urbana del país. Las políticas de la ciudad de dar cobijo y acogida a extranjeros ilegales han atraído sin querer a delincuentes profesionales de otros países, creando un entorno sin ley que pone en peligro tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los propios inmigrantes. El asesinato de un solicitante de asilo en un centro de acogida de Nueva York a manos de otro inmigrante es un sombrío recordatorio de la violencia que ha invadido la ciudad. La policía tiene más de 100 órdenes de detención contra migrantes implicados en delitos como robos y hurtos. Apenas unas horas antes del asalto a Times Square, un grupo de inmigrantes ilegales colombianos había sido detenido por dirigir una banda de carteristas que actuaba en varios bares. Desde bandas organizadas de delincuentes transnacionales hasta delincuentes de poca monta, las fronteras abiertas y las políticas de santuario han convertido a Estados Unidos en una tierra de oportunidades para delincuentes como estos asaltantes inmigrantes. Está claro que las leyes de inmigración son solo la primera de las muchas que infringen, lo que supone un importante desafío para las fuerzas del orden encargadas de mantener la seguridad pública. El ataque a los agentes dejó atónitos a los neoyorquinos y a los estadounidenses de todo el país. El descaro de la banda de inmigrantes al atacar a las fuerzas del orden en el corazón de una atracción turística era impensable. El incidente tocó la fibra sensible de la población, que se sintió vulnerable y traicionada. La indignación y la preocupación resonaron en las calles de la ciudad y en todo el país. Los ciudadanos salieron a la calle para exigir justicia y responsabilidades. Expresaron su frustración por la indulgencia mostrada hacia los delincuentes y las políticas que permitieron que se produjera un atentado tan descarado.
La respuesta de los ciudadanos fue un clamoroso llamamiento a la acción, instando a las fuerzas del orden a tomar medidas decisivas para garantizar la seguridad de sus comunidades. En respuesta al atentado, las fuerzas del orden incrementaron su presencia en Times Square y otras zonas de alto riesgo. El objetivo era tranquilizar a la población y disuadir de nuevas actividades delictivas. Los agentes patrullaron las calles y su presencia fue un recordatorio visible de que la ciudad no toleraría la anarquía. También se pusieron en marcha iniciativas de participación comunitaria para fomentar relaciones más sólidas entre las fuerzas del orden y la población. Se organizaron reuniones en ayuntamientos, programas de vigilancia vecinal y actos de divulgación para tender puentes y restablecer la confianza. La colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la comunidad se consideró crucial para combatir el auge de las bandas de inmigrantes y garantizar la seguridad de todos los residentes. Reconociendo la necesidad de recursos adicionales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley buscaron más financiación y apoyo de las autoridades locales y federales. El objetivo era mejorar la recopilación de información, aumentar la capacidad de vigilancia y dotar a los agentes de las herramientas necesarias para combatir eficazmente la creciente amenaza que representan las bandas de inmigrantes. Mientras tanto, el público seguía expresando sus preocupaciones en protestas y concentraciones. Exigían políticas de inmigración más estrictas y una aplicación más estricta de la ley. El ataque a los agentes sirvió de llamada de atención, al poner de relieve los peligros de que se permita establecerse en Estados Unidos a inmigrantes no controlados. Líderes comunitarios y activistas unieron sus fuerzas, abogando por el cambio e impulsando políticas que den prioridad a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Pidieron una reevaluación de las políticas de las ciudades santuario y un proceso de investigación más riguroso para los migrantes que entran en el país. También se pusieron en marcha iniciativas de base para abordar las causas profundas de la crisis de las bandas de migrantes. Se pusieron en marcha programas de educación y formación laboral para ofrecer oportunidades a personas en situación de riesgo y alejarlas de la delincuencia. Al abordar los problemas subyacentes que contribuyen al aumento de las bandas de inmigrantes, estas iniciativas pretendían crear una comunidad más segura e integradora. Estos trágicos sucesos son un sombrío recordatorio de la violencia que ha invadido la ciudad. Pone de relieve los peligros a los que se enfrentan no solo los ciudadanos estadounidenses, sino también los propios inmigrantes, que a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado de las actividades delictivas. El impacto de esta oleada de delitos cometidos por extranjeros ilegales ha dejado a las comunidades sumidas en el miedo y el luto. Familias desgarradas, vidas destrozadas por la violencia sin sentido perpetrada por estas bandas criminales. Los ciudadanos exigen justicia y protección de las mismas autoridades a las que se ha confiado su seguridad. Las fuerzas del orden trabajan sin descanso para combatir el auge de las bandas de inmigrantes. Se enfrentan a numerosos retos, desde la economía sumergida de los migrantes hasta la constante afluencia de delincuentes que cruzan la frontera. Nunca ha sido tan evidente la necesidad de aumentar los recursos, la recopilación de información y la colaboración entre organismos. Reforzar la seguridad fronteriza es crucial para abordar las causas profundas de la crisis migratoria urbana. Al impedir la entrada de elementos delictivos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden centrar sus esfuerzos en desmantelar las redes delictivas existentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y de los migrantes por igual. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de reforzar las leyes de inmigración y su aplicación. Unos procesos de investigación más estrictos, una mayor seguridad fronteriza y el compromiso de defender el Estado de Derecho son esenciales para restablecer la seguridad que merecen las comunidades. Antecedentes. La ciudad de Nueva York, a menudo conocida como el crisol de culturas, tiene una rica historia de acogida de inmigrantes de todos los rincones del planeta. Los vibrantes y diversos barrios de la ciudad son testimonio de las innumerables oleadas migratorias que han conformado su paisaje cultural. Desde los primeros tiempos de la colonización europea hasta la actualidad, Nueva York ha sido un faro de esperanza y oportunidades para quienes buscaban una vida mejor. La primera oleada migratoria importante se produjo en el siglo XIX, con la llegada de inmigrantes irlandeses que huían de la Gran Hambruna. Ante las terribles condiciones económicas y la hambruna generalizada en su país, los irlandeses buscaron refugio en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Se asentaron en barrios como Five Points y Hell's Kitchen, donde formaron comunidades muy unidas y establecieron una fuerte presencia en la ciudad. A finales del siglo XIX y principios del XX, otra oleada de emigrantes llegó a Nueva York,
esta vez desde Europa del Este. Inmigrantes judíos que huían de la persecución y las penurias económicas buscaron consuelo en el Lower East Side de la ciudad. Trajeron consigo sus ricas tradiciones culturales y fundaron sinagogas, escuelas y centros comunitarios que se convirtieron en el corazón de la vida judía en Nueva York. A principios del siglo XX, también se produjo una importante afluencia de inmigrantes italianos que se asentaron en barrios como Little Italy y Bensonhurst. Estos emigrantes, procedentes sobre todo del sur de Italia, trajeron consigo sus tradiciones culinarias, configurando el paisaje gastronómico de la ciudad y estableciendo platos italoamericanos emblemáticos que aún hoy se celebran. A medida que avanzaba el siglo XX, Nueva York siguió atrayendo a emigrantes de todo el mundo. A mediados del siglo XX empezaron a llegar muchos puertorriqueños en busca de oportunidades económicas y una vida mejor. Se asentaron principalmente en East Harlem y el sur del Bronx, formando vibrantes comunidades y contribuyendo a la diversidad cultural de la ciudad. Las décadas de 1960 y 1970 fueron testigo de una importante afluencia de inmigrantes procedentes del Caribe, sobre todo de países como Jamaica, Haití y la República Dominicana. Estos inmigrantes se asentaron en barrios como Crown Heights y Washington Heights, impregnando la ciudad con su vibrante música, arte y cocina. En los últimos años, Nueva York se ha convertido en destino de emigrantes de todos los rincones del planeta. Personas de países como China, México, India y Bangladesh han hecho de la ciudad su hogar, enriqueciendo su tapiz cultural y contribuyendo a su vitalidad económica. No se puede exagerar el impacto de las comunidades inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Estas comunidades han traído consigo sus culturas, tradiciones y perspectivas únicas, enriqueciendo el tejido social de la ciudad. Han revitalizado barrios, establecido negocios y contribuido al crecimiento económico de la ciudad. Desde las bulliciosas calles de Chinatown hasta los vibrantes mercados de Jackson Heights, la influencia de las comunidades de emigrantes es evidente en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, el viaje de los emigrantes no siempre ha sido fácil. Muchos han sufrido discriminación, barreras lingüísticas y dificultades económicas. Estos retos pueden crear una sensación de aislamiento y desesperación, que hace a algunos vulnerables a la explotación y a la participación en actividades delictivas. Como resultado, la ciudad ha sido testigo del auge de las bandas de inmigrantes, que han tenido un profundo impacto en el tejido social de las comunidades. Uno de los factores clave que contribuyen al auge de las bandas de inmigrantes es el sentimiento de marginación y exclusión que experimentan algunas comunidades de inmigrantes. Cuando los inmigrantes llegan a un nuevo país, a menudo se enfrentan a la discriminación y luchan por encontrar un empleo y una vivienda estables. Esto puede provocar sentimientos de frustración y alienación, que empujan a algunas personas a involucrarse en bandas como medio de encontrar un sentimiento de pertenencia y protección. Otro factor es la falta de oportunidades económicas para los inmigrantes, sobre todo para aquellos con escasa formación o conocimientos lingüísticos limitados. Muchos inmigrantes viven en la pobreza y no pueden conseguir un empleo estable. En su búsqueda de estabilidad económica, algunos recurren a actividades ilegales, como el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, que pueden proporcionar una fuente de ingresos, pero también perpetuar los ciclos de violencia y explotación. La influencia de las redes de bandas existentes es también un factor importante en el auge de las bandas de inmigrantes. Cuando los inmigrantes llegan a Nueva York, pueden entrar en contacto con miembros de bandas ya establecidas que los reclutan para sus filas. Estas bandas proporcionan un sentimiento de camaradería y protección, pero también perpetúan una cultura de violencia y criminalidad. La presencia de bandas de inmigrantes en la ciudad de Nueva York ha tenido un impacto significativo en la seguridad y el bienestar de las comunidades. Comprender la demografía y las zonas de influencia de estas bandas es crucial para abordar los problemas subyacentes y aplicar estrategias eficaces para combatir la violencia de las bandas. Aunque es difícil obtener datos precisos sobre la demografía de las bandas de inmigrantes, es evidente que están compuestas por individuos procedentes de América Latina, el Caribe, África y otras regiones. Las zonas de influencia de las bandas de inmigrantes suelen concentrarse en barrios con una elevada población inmigrante. Estos barrios, como East Harlem, el sur del Bronx y partes de Brooklyn, han sido históricamente el hogar de comunidades migrantes y han experimentado mayores niveles de actividad de las bandas. Las bandas de inmigrantes establecen su presencia a través del control territorial, dedicándose a actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia.
Las autoridades municipales y las organizaciones comunitarias han puesto en marcha iniciativas para hacer frente a la violencia de las bandas y prestar apoyo a las personas en situación de riesgo. Uno de los enfoques se centra en los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para desbaratar las operaciones de las bandas y desmantelar sus redes. Esto incluye investigaciones específicas, una mayor presencia policial en los barrios afectados y la colaboración con organismos federales para combatir los delitos relacionados con las bandas. Además, se han creado iniciativas comunitarias para proporcionar apoyo y recursos a las personas y comunidades en situación de riesgo afectadas por la violencia de las bandas. Estas iniciativas pretenden abordar las causas profundas de la participación en las bandas, como la pobreza, la falta de educación y el acceso limitado a los servicios sociales. Proporcionan oportunidades de educación, formación laboral y tutoría, capacitando a las personas para que tomen decisiones positivas y rompan el ciclo de la participación en bandas. Si conocemos la historia, los retos y el panorama actual de las comunidades y las bandas de inmigrantes en Nueva York, podremos trabajar para crear una ciudad más segura e integradora para todos sus habitantes. Posibles implicaciones. En los últimos años, la ciudad de Nueva York ha sido testigo de un inquietante aumento de las actividades de las bandas de inmigrantes, con vídeos impactantes que captan sus actos violentos y que se han hecho virales. Una de las bandas más conocidas es la venezolana Tren de Aragua. Temida por sus brutales tácticas y métodos de tortura, esta banda se ha instalado en el corazón de la ciudad, causando una gran preocupación entre las fuerzas del orden y los residentes. Así que hemos visto una pala de algunos robos de móviles muy descarados en Nueva York. Se ha atribuido a una banda venezolana llamada Tren de Aragua, que tiene sus orígenes en una prisión a las afueras de Caracas. Pero ¿cómo reclutan miembros estas bandas? Parece que han encontrado una forma siniestra de explotar a los inmigrantes vulnerables. Los miembros de las bandas atacan activamente a las personas que se encuentran en albergues y a las que llegan en autobuses desde Texas, aprovechándose de su situación desesperada. Estos inmigrantes, que buscan una vida mejor, son atraídos a la delincuencia con promesas de dinero y protección. El proceso de captación comienza cuando los miembros de las bandas identifican a posibles reclutas en los albergues, donde los migrantes suelen buscar refugio temporal. Se aprovechan de la vulnerabilidad y desesperación de estas personas, ofreciéndoles una salida a sus terribles circunstancias. Una vez identificados, los reclutas son puestos a trabajar en diversas actividades delictivas, como bandas de ladrones o bandas de ciclomotores. Mientras los vídeos de estas bandas de inmigrantes siguen haciéndose virales, es crucial comprender las implicaciones más amplias que tienen en la sociedad. Los métodos de captación empleados por estas bandas explotan a personas vulnerables, atrapándolas en una vida de delincuencia y perpetuando un ciclo de violencia. Es imperativo que las fuerzas del orden y los responsables políticos aborden este problema de frente y encuentren soluciones eficaces para desmantelar estas redes delictivas. A medida que se intensifican las actividades de las bandas de inmigrantes en la ciudad de Nueva York, la preocupación por la seguridad pública ha llegado a un punto crítico. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han dado la voz de alarma sobre una oleada de delincuencia migrante, mientras que algunos políticos niegan su existencia, lo que ha provocado un choque de puntos de vista sobre cómo abordar este acuciante problema. El comisario de la policía de Nueva York, Edward Caban, se ha pronunciado sobre el aumento de la delincuencia de inmigrantes, advirtiendo al público de los peligros que plantean estas bandas. Subraya que las actividades de estas bandas no son incidentes aislados, sino que forman parte de una red de delincuencia organizada, comparable a la tristemente célebre mafia. Las declaraciones del comisario Caban cuentan con el apoyo del presidente de la Asociación de Detectives de la ciudad, Paul DiGiacomo, que establece paralelismos entre las tácticas empleadas por estas bandas y las utilizadas por los sindicatos del crimen organizado. Sin embargo, los políticos demócratas, incluida la gobernadora Kathy Hochul, han adoptado una postura diferente. Argumentan que los inmigrantes simplemente buscan una vida mejor y que las acciones de unos pocos no deberían empañar la reputación de toda la comunidad inmigrante. Las declaraciones de la gobernadora Hochul reflejan un sentimiento más amplio entre algunos políticos que acusan a las fuerzas del orden de alarmismo y de utilizar argumentos republicanos. En medio de este choque de puntos de vista, no puede ignorarse el impacto de las actividades de las bandas de inmigrantes en la seguridad pública. Las bandas de ciclomotores y las bandas de ladrones, a menudo compuestas por inmigrantes, han aterrorizado no solo las calles de Nueva York, sino también zonas vecinas como Yonkers y Nueva Jersey. Estos delincuentes, algunos de los cuales van armados,
arrebatan a los peatones teléfonos y otros objetos de valor, dejando a su paso un rastro de miedo y trauma. Un incidente que pone de relieve la gravedad de la situación ocurrió cerca de Times Square, en JD Sports. Un guardia de seguridad intentó impedir que un inmigrante de 15 años, Jesús Alejandro Rivas Figueroa, robara en la tienda. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Rivas Figueroa sacó una pistola del calibre 45 y disparó contra la multitud, hiriendo a un comprador. Este incidente es un duro recordatorio de los peligros potenciales que plantean estas bandas de inmigrantes. Comenzamos esta noche con ese sospechoso de 15 años arrestado hace solo unas horas por el tiroteo en Times Square. Ahora está siendo acusado como un adulto. Tampoco se puede pasar por alto el impacto de las políticas blandas contra la delincuencia en Nueva York e Illinois. Estas políticas, unidas a las fronteras abiertas del presidente Biden, crean un entorno en el que los delincuentes inmigrantes pueden actuar con impunidad. La falta de consecuencias para sus acciones no solo perpetúa el ciclo de la delincuencia, sino que también socava la confianza pública en el sistema de justicia. La carga financiera impuesta a los contribuyentes estatales y locales es otra consecuencia de estas políticas. La garantía de la gobernadora Hochul de prestaciones sociales en metálico para los solicitantes de asilo, que el gobierno federal prohíbe, hace recaer toda la carga sobre los hombros de los contribuyentes neoyorquinos. Además, la garantía judicial de refugio a todos los inmigrantes en la ciudad de Nueva York sobrecarga aún más los recursos y obstaculiza los esfuerzos para abordar el problema con eficacia. Los vídeos virales que muestran los actos violentos de las bandas de inmigrantes de Nueva York tienen implicaciones de largo alcance que van más allá de los delitos inmediatos captados por las cámaras. Estos incidentes tienen el potencial de moldear la percepción pública y crear un estereotipo negativo que apunta injustamente a todos los migrantes. Es crucial comprender las implicaciones más amplias de estos vídeos y trabajar para encontrar soluciones eficaces que den prioridad a la seguridad pública y aborden las causas profundas del problema. El impacto de estos vídeos virales es doble. En primer lugar, perpetúan un ciclo de miedo y desconfianza entre el público en general. Tanto los residentes inocentes como los visitantes se vuelven aprensivos sobre su seguridad, cuestionándose si pueden caminar por las calles de Nueva York sin el temor constante de ser víctimas de estas bandas de inmigrantes. Este temor no solo afecta a la vida cotidiana de las personas, sino que también tiene consecuencias económicas, ya que puede disuadir a turistas e inversores de relacionarse con la ciudad. En segundo lugar, el retrato negativo de las comunidades migrantes en estos vídeos puede conducir a la estigmatización y la discriminación. Es importante recordar que las acciones de unos pocos individuos no deben definir a toda una comunidad. Sin embargo, el carácter viral de estos vídeos hace que a menudo se utilice una brocha gorda para pintar a todos los inmigrantes con la misma imagen negativa. Esto puede tener consecuencias duraderas para el tejido social de la ciudad y la integración de las comunidades de inmigrantes. Para hacer frente a estas consecuencias más amplias, se necesitan soluciones eficaces. El primer paso es reconocer que las bandas de inmigrantes son un problema real y acuciante que requiere atención inmediata. Negar la existencia del problema solo obstaculiza los esfuerzos por encontrar soluciones y proteger el bienestar de todos los residentes. Hay que dotar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los recursos y el apoyo necesarios para combatir eficazmente estas redes delictivas. Esto incluye una mayor financiación de unidades especializadas dedicadas a investigar y desmantelar las bandas de inmigrantes. Además, la colaboración entre las fuerzas del orden locales, estatales y federales es crucial para garantizar un enfoque coordinado y global. Por otra parte, el sistema de centros de acogida debe rendir cuentas de las personas que alberga. El sistema de albergues debe contar con protocolos para notificar y desalojar rápidamente a los inmigrantes implicados en actividades delictivas. Esto no solo garantiza la seguridad de los ciudadanos respetuosos con la ley, sino que también envía un mensaje claro de que no se tolerarán los comportamientos delictivos. Abordar las causas profundas de la implicación de los inmigrantes en las bandas es igualmente importante. Proporcionar a los inmigrantes acceso a la educación, formación profesional y oportunidades de empleo puede ayudar a romper el ciclo de pobreza y desesperación que a menudo conduce a actividades delictivas. Invirtiendo en programas de integración y en redes de apoyo social, se puede dar a los inmigrantes las herramientas que necesitan para construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Además, es necesaria una reforma integral de la inmigración para abordar los problemas subyacentes que contribuyen al aumento de las bandas de inmigrantes. Esto incluye la creación de vías para la inmigración legal y la prestación de apoyo a los migrantes para navegar por el complejo sistema de inmigración.
Al ofrecer una vía legítima y segura para que los inmigrantes busquen una vida mejor, pueden disminuir los incentivos para dedicarse a actividades delictivas. Las campañas de concienciación pública también son cruciales para moldear la percepción pública y combatir los estereotipos. Estas campañas deben poner de relieve la diversidad y las contribuciones de las comunidades de inmigrantes, haciendo hincapié en que las acciones de unos pocos individuos no representan a todo el grupo. Promoviendo la comprensión y la empatía, podemos fomentar una sociedad más integradora y cohesionada. En conclusión, los vídeos virales de las bandas de inmigrantes de Nueva York tienen implicaciones más amplias que van más allá de los delitos inmediatos captados por las cámaras. Estos vídeos perpetúan el miedo, la desconfianza y la estigmatización, afectando a la seguridad pública y a la integración de las comunidades de inmigrantes. Si quieres ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.